En 1999, el orbitador del clima de Marte se quemó y se desmoronó. Esto le costó a la NASA 125 millones de dólares. ¿La razón de esto? Un error en la conversión de las unidades del sistema métrico al imperial. ¿Pero qué diablos es esto? ¿Por qué todavía lo seguimos utilizando? Vamos a verlo hoy. Yo soy Antonio Álvarez y esto es Access History. Seguramente has oído de las libras, de las millas, de los grados Fahrenheit, de las onzas, de los pies, las pulgadas y esas cosas que a veces suenan muy raras. Todas estas unidades pertenecen al sistema imperial o al sistema anglosajón, que realmente se usa únicamente en 3 países en el mundo, de los cuales uno es Estados Unidos y los otros son viejas colonias británicas. Hay otros países en el mundo que usan solamente algunas de estas unidades en la vida diaria. El sistema imperial se basa en una serie de unidades que no tienen coherencia o relación entre sí. Esto hace que resulte bastante confuso para las personas que usan el sistema métrico, que se basa en múltiplos y submúltiplos de 10 y por eso lo queremos tanto. Algunas de las unidades de este sistema imperial son, por ejemplo, la pulgada. La pulgada es la unidad básica de la longitud, que equivale a 2.54 centímetros y deriva de originalmente la longitud de un pulgar humano, pero pues yo no sé cómo. Otra de estas unidades es la libra, que es la unidad básica para el peso, que vale 454 gramos. El galón es la unidad básica para líquidos, sin embargo existe también el galón inglés y el galón estadounidense. El galón estadounidense son como 3.7 litros, mientras que el galón británico son 4.5 litros, así que ni siquiera en eso parece haber coherencia. Una pinta o una pint, si has pedido alguna vez una cerveza en un país anglosajón, equivale a 1/8 parte de un galón. Una onza, esta suele ser de las más confusas porque la onza puede ser tanto para peso como para volumen. Una onza de peso equivale a 28.35 gramos, mientras que una onza líquida equivale más o menos como a 29 mililitros. El sistema imperial moderno se basa en las unidades que se utilizaban en Inglaterra durante la época imperial. Y a su vez estas se basan en las unidades sajonas, carolingias y romanas. Y las unidades romanas se basan en las unidades helénicas que vienen de Grecia. Y estas de Grecia vienen de las egipcias y de las mesopotámicas. O sea, esta es una cosa muy antigua que viene ya de muchos miles de años y eso explica en gran parte lo ineficiente que es todo este sistema de relaciones. Tomemos como ejemplo el pie romano. La medida del pie romano viene de lo que medía un pie en una estatua romana de Cossutius. Sin embargo, incluso varias personas llegaron a medidas diferentes de ese mismo pie que estaba en la estatua. Y con todo esto había un sistema más complejo de unidades en Roma. Existía, por ejemplo, el cúbito, el dígito, la lígula. Y aparte de todo, en estas unidades romanas no se dividían en dígitos de 10, sino en 12. Era un sistema duodecimal. Esto no era exclusivo de los romanos y varias civilizaciones antiguas también se basaban en base 12. La milla, por ejemplo, eran los 1000 pasos que daba un ejército imperial romano. Y cada de estos pasos eran 5 pies, por lo que una milla eran 5000 pies. Y después, ¿cuál es la división de 1/12 de un pie? Una pulgada. Por lo tanto, una pulgada por 12 nos da un pie y después esos 5000 nos vuelve una milla. Y aunque es un sistema muy viejo, lo que tenemos hoy en día no es el mismo de hace miles de años, porque se dieron cuenta que necesitábamos estandarizar todo este sistema de conversiones. Sobre todo en la Edad Media, cuando empiezan a crecer las redes de comercio, y esto más o menos se logró. Enrique I va a ser de estas personas que va a estandarizar algunas unidades de medida. Él va a hacer una ley en la que se establece que una yarda va a ser la distancia desde la nariz del rey hasta el pulgar con su brazo extendido. Y esta fue la medida que se convirtió oficialmente para todo el reino en una yarda. Y después la yarda se convirtió en una unidad central para todo el sistema imperial. Y es la misma yarda que hoy usamos para medir los campos de fútbol americano. Con el paso de los siglos y el dominio del imperio británico alrededor del mundo, el sistema imperial se vuelve la base para todo el mundo. Y aunque este era el estándar, seguía habiendo diferencias regionales. Así que fueron los franceses los que se pusieron manos a la obra para tratar de unificar esto. A lo largo de los siglos hubo varios intentos para tratar de homogeneizar y crear un nuevo sistema más eficiente. Pero ninguno de estos realmente tuvo un gran éxito. Hubo que esperarse hasta el contexto de la Ilustración y más aún dentro de la Revolución Francesa para que hubiera un cambio de verdad. Y es que durante todo este contexto en la Ilustración y en la Revolución Francesa, el sistema imperial se asociaba justamente con las ideas y toda la estructura y los sistemas del viejo régimen que querían ya quitar para llevarse a la monarquía, a los imperios, por lo que eliminar las instituciones significaba también eliminar todo su sistema de mediciones. En 1790 la Asamblea Nacional crea una unidad para que hagan el nuevo sistema de mediciones. Ya en el siglo XVII había una unidad de metro que estaba más o menos prevista, que se había dictaminado por las oscilaciones de un péndulo durante un segundo, y este iba a quedar 99.3 centímetros. Pero esto variaba dependiendo en qué lugar se encontraban de la Tierra.
Así que nuevamente había que crear algo que fuera igual para todos. Se decidió que para el metro se iba a usar la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano de la Tierra. Y para poder tenerlo exacto iban a medir desde el fuerte de Montjuic en Barcelona hasta Dunkerque en Francia. Esto porque era el meridiano más largo que se encontraba sobre tierra y principalmente casi todo sobre Francia, quienes eran quienes lideraban esta expedición. E incluso este proyecto se llevó a cabo en medio de la guerra del Rosellón, en donde incluso varias personas del ejército español estuvieron escoltando a los franceses para que pudieran culminar con las mediciones de este importante proyecto. A partir de los resultados es que tenemos ahora sí ya el metro estandarizado como los 100 centímetros que son. Y con esto llegan las otras unidades del resto del sistema métrico. Con esto ya tenemos al metro, al litro y las otras unidades de área y de volumen y sus subdivisiones. Con el paso del tiempo los países van uniéndose para también usar el sistema métrico y en el siglo XIX se crea la Convención del Metro y con esto se adopta oficialmente el sistema métrico. Estados Unidos sigue usando el sistema métrico porque tiene un pasado colonial que le fue heredado por Reino Unido, por su Congreso porque alguna vez hubo una ley que trató de hacer la conversión al sistema métrico, pero se hizo como voluntario y las personas no estaban dispuestas a cambiar lo que ya sabían hasta ese momento y eran muy flojos para hacer la conversión. Habrá que seguir teniendo a la mano la calculadora para seguir haciendo las conversiones y evitarnos errores muy costosos como el de la NASA. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció, compártelo con tus amistades y nos puedes apoyar también con un café para esas largas noches de investigación. Yo soy Antonio Álvarez y nos vemos en la próxima.